Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast favorito Break Friends. El día de hoy te contaremos historias de brujos y brujas mexicanos. Mujeres y hombres que llevan una doble vida, una de día y otra que entregan a la noche. Las brujas y brujos mexicanos existen en relatos desde tiempos antiguos. Hay quienes cuentan que llegando a la noche tienen una transformación monstruosa. Estas mujeres o hombres hacen una especie de conjuro junto al fuego. Se quitan las piernas y asumen su poder de volar, transformándose en monstruos alados o bien, en relatos más racionalizados, colocándose unas alas de petate, las cuales les sirven para elevarse en los aires y trasladarse a los lugares en que se encuentran sus víctimas, o donde celebran sus ceremonias nocturnas. Por otra parte, tenemos a los místicos nahuales, otro tipo de brujos. Los brujos que tienen el poder de transformar su forma física al igual que las brujas, pero esta vez con la diferencia de que ellos pueden cambiar en lo que quieran. Existen dos versiones respecto a los nahuales. La versión previa a la conquista, que dice que cuando nacemos, nuestra alma se vincula a la de un animal y este se convierte en nuestro espíritu gemelo. Por el resto de nuestra vida, lo que le pase a nuestro nahual, nos pasará a nosotros. Era común que cuando nacía un niño se esparcen cenizas alrededor de la choza para tratar de identificar al nahual del niño a través de las huellas que ahí se formaban. La versión posterior a la conquista, que es la más conocida, nos cuenta que los nahuales son brujos que adquieren la apariencia de un animal tras untarse grasa o ponerse la piel de algún animal del que pretendan convertirse. Esta versión es muy parecida a la leyenda de los skinwalkers de los nativos norteamericanos. Sin embargo, en el nahual mexica siempre está relacionado con la chamanería, la caída en desgracia del chamán en el ámbito, mientras que el skinwalker, mejor dicho, un Yenadloshi, es alguien que solo busca el mal en la chamanería, precisamente tomando forma de los animales para tomar a sus presas. Por otro lado, el nahual maya son chamanes que usan su animal interior para potenciar su chamanería para el bien, transformándose en cuyos animales para perseguir dicho mal. A continuación, hicimos una recopilación de historias, las cuales nos enviaron seguidores y vamos a contarles sus experiencias sobre las brujas o los nahuales. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, cuando empecé a escuchar ruidos en la parte trasera de mi casa. Los ruidos eran tan fuertes que me despertaron. Se escuchaba como si movieran cosas, como si arrastraran cosas pesadas. Se escuchaban bastantes ruidos. Yo me alerté obviamente porque era la parte trasera de mi casa. Vi la hora y eran las 3 de la mañana. Me alarmé y dije, ¿alguien se metió a la casa? Tengo que despertar a todos. Al primero que se me ocurrió despertar fue a mi hermano. Fui rápidamente a su habitación, lo moví, él despertó y me dijo que qué sucedía. Le dije que alguien se había metido a nuestra casa, que fuéramos rápidamente a la cocina que está al patio trasero donde se escuchaban los ruidos. Rápido tomamos un bate que se encontraba en su habitación y nos procedimos a ir a la cocina. Estábamos ahí los dos y escuchábamos claramente los ruidos. Arrastraban cosas e intentaban subir las paredes altas que me separaban con mi vecino. Escuchamos un golpe muy fuerte, como si alguien se hubiese caído, en seco. En ese momento decidimos hablarle a mi mamá. Fuimos a despertarla y le dijimos que escuchara los ruidos. Los tres nos encontrábamos en la cocina. Los ruidos seguían y seguían y seguían. Entramos en pánico porque no paraban los ruidos. Los perros comenzaban a ladrar muy fuerte y se nos erizaba bastante la piel. Entre los tres dijimos que nos asomáramos, pero nos faltaba el valor.
Algo nos decía que no nos asomáramos. Era tanto nuestro miedo que procedimos a llamarle a la policía. Cuando llegaron, los ruidos habían cesado. Habían desaparecido los ruidos. Salimos a la parte trasera del patio y efectivamente estaba hecho un desastre. Había todo tirado. Había todo tirado. Las macetas que se encontraban ahí estaban todas regadas. Pero lo más impactante de esta historia es que habían las huellas de un cochino. O sea, claramente se veían las huellas de un animal, de un chanchito, de un puerco. Jamás le dimos explicación a lo que había pasado. Cómo las huellas de un animal tan grande pudieron haber estado ahí. Se pudieron marcar. Mi abuelo es de campo. Un tiempo se hizo cargo de mí. Viví con él en su rancho. El lugar era grande. Frente a la casa había una milpa. Mi abuelo a cierta hora apurábamos a meter al ganado, los borregos, etc. Antes de las 7 debíamos estar encerrados. Yo nunca entendí por qué. Un 13 de mayo, lo recuerdo. Estábamos alistando maletas porque íbamos a Otatitlán. Ahí nos veríamos con la familia. En eso de las 2 y fracción de la mañana, salimos. El carro no quería arrancar y entre la milpa se escuchaba ruido. Se veía como las hojas se agitaban, como que alguien reía y gruñía al mismo tiempo. Mi abuelo rápido sacó un crucifijo que traía cargando y me dijo: si no sabes rezar, aquí vas a aprender. Me puso un ojo de venado que traía de pulsera y me dijo: no tengas miedo. Por alguna razón no tenía miedo. Mi abuelo y yo empezamos a rezar la Magnífica y Padres Nuestros, y parecía que esa cosa le quemaba o le dolía. Soltaba gritos, gruñidos. Mi abuelo me advirtió que jamás alzara la vista del suelo, pero aquí don pendejo quería ver qué era. ¿Y qué se me ocurre ver? Se los juro, era una cosa inimaginable. 2 metros de alto, mitad humano, mitad otra cosa, no lo sé. Esa cosa saltó arriba de la casa y de ahí brincó una zanja y desapareció. Una vez hace 10 años yo trabajaba de mesero y ese día me tocó un evento. Salí como a las 3 de la mañana, pero el restaurante donde yo trabajaba estaba sobre la carretera y no hay nada alrededor, como 1 kilómetro a la redonda. Ya después por ahí hay una parada de autobuses donde se paran taxis de ruta y recuerdo que ese día el viento estaba fuerte y llevaba una bolsa con comida. Pasó un tráiler a alta velocidad al lado mío. Cuando pasa, a unos 10 metros, se desprende algo de debajo, como tipo perro, pero grande, y rueda y se golpea muy feo. Pensé que había muerto o algo así. Se para en 4 patas, corre unos metros. Se para en 2 patas, sigue corriendo y brinca una cerca de púas que cubría los terrenos de alrededor de maleza. Veo que le brinca con mucha facilidad y corre entre la maleza. Iba llorando. Se escuchaban como gemidos de mono, así muy feos enfrente de la carretera. Venía un carro rojo, como nuevo, y en ese tiempo estaba de moda los famosos levantones, y el carro venía del otro lado del camellón. Y me volteé y se dio vuelta en U, y dije: puta madre, si no me chinga esta madre, este güey sí me va a chingar. Y me crucé el camellón, y este güey se me orilla y me dice: ¿qué onda, carnal? ¿Viste eso? No mames, ¿qué habrá sido? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Imagínense, 2 personas vieron justo la misma cosa. Y por lo que se describe, es algo bastante espectacular. Ver cómo un animal se para en 2 patas, cruza cercas con bastante facilidad, y por si fuera poco, grita como si fuese algún otro animal. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Comenten aquí abajo. Pasa que desde niño acostumbramos ir de 1 a 2 veces al año a un pueblo llamado El Rosario, allá en Puebla, a visitar a mis bisabuelos maternos. Normalmente siempre íbamos mis abuelos, mi mamá, mi papá, mis tíos y yo. Pero esta vez, en 2006, solo pudimos ir mis abuelos y yo.
Cabe mencionar que acostumbramos a viajar de día, pues el trayecto llegaba a ser de 5 a 6 horas. Sin embargo, esta vez ellos decidieron que nos fuéramos en la noche, por eso de las 10 p.m. Y así fue. Hay un tramo más o menos a hora y media del pueblo que siempre me ha dado mala espina, pues de por sí el pueblo de mi abuela es conocido por ser un pueblo de brujos, así como tener muy pocos habitantes. Yo venía durmiendo, pues ya era de madrugada, cuando en eso siento que mi abuelo frena el bocho de golpe. Me despierto bien sacado de onda y me pregunto qué pasa. Mi abuela me dijo que no me moviera, no gritara ni hiciera algún movimiento ni ruido, para no interrumpir o alterar al toro que iba cruzando. En efecto, el animal enorme, bestial, estaba cruzando la carretera. Sin embargo, a la mitad de su camino, esa cosa volteó. Y recuerdo muy bien que mi abuela comenzó a llorar, sin hacer ningún ruido, claro, mientras mi abuelo, petrificado, se quedaba viendo a esa criatura. Yo me estaba cagando del miedo, pero obviamente hice caso a lo que me había dicho ella. El toro, tras estar unos fríos y largos segundos viéndonos, comenzó a acercarse un poco al bocho. Y no miento cuando digo que vi cómo ese animal se levantaba lentamente y se ponía en posición totalmente erguida, sin nunca quitarnos la mirada de encima. Así estuvimos, viéndolo, cada quien asustado y a su manera. Decidimos no hacer nada, obviamente por temor a lo que pudiera suceder. Después de un tiempo de estarnos viendo, que seguramente no fueron más que un par de minutos que se sintieron eternos, lo que definitivamente nos hizo gritar fue ver a esa cosa girar levemente su cabeza y sonreírnos. Lo que más miedo me dio fue que ver su dentadura era como la de un humano. Así, tras unos segundos, volvió a bajarse y caminar en 4 patas. Nosotros ya espantados, arrancamos lo más rápido posible y tan pronto nos alejamos un poco de la maleza en la que él se había perdido, escuchamos un grito, un alarido tan desgarrador que me puso la piel de gallina. Desde ahí quedamos de acuerdo en no volver a ir de noche. El año pasado pasé Año Nuevo con la familia de mi novio, quienes viven en un municipio de la Sierra Norte de Puebla. Suena muy influenciada por la brujería, ya que tienen Veracruz cerca. Yo ya había visto que este tipo de cosas raras pasaban ahí, y me habían contado historias de nahuales, e incluso que ellos sabían de 2 personas que lo eran. Ya murieron, pero todo eran historias que conocía solo a través de ellos. Hasta el 13 de enero del año pasado, como dato para que entiendan mejor la historia. Los cuartos quedan en la parte de enfrente de la casa y la cocina que queda en la parte de atrás, en el patio. Ahora sí, no era tan noche, ni siquiera en las 12 aún. Mi novio y yo estábamos aún viendo una película, cuando le marca a su mamá exaltada para que fuéramos rápido a la cocina. Nos asustamos por su tono de voz y fuimos corriendo. Estaban en la cocina, su nieto y una de mis cuñadas. Nos empezaron a contar que como hace 10 minutos escucharon como que algo cayó arriba de la cocina y se escuchaba como sus patas caminaban arriba y que al momento de volar por una ventana mi suegra le alcanzó a ver las patas y eran muy grandes. Todos nos quedamos muy espantados y acordamos cerrar bien las ventanas, puertas y que cualquier cosa nos marcáramos unos a otros. Estuvimos en la cocina platicando como 1 hora y cuando ya nos íbamos a dormir le dije a mi novio que subiera a ver si la puerta de arriba estaba cerrada. Él me aseguró que sí, pero aún así subió a ver con su hermano a asegurarse. Cuando me grita que suba, resulta que la puerta de arriba, de tablas de madera, estaba asegurada con un anillo de armex, grueso por dentro. No había forma de abrirlo por fuera. Bueno, pues el armex estaba torcido y la puerta abierta con 2 tablas despegadas. Tomando en cuenta que por la altura de la casa no había forma de que alguien subiera para quererse meter, menos abrir la puerta de esa forma. Les hablamos a los demás para que subieran a ver, cuando nos dimos cuenta que a una de las casas de la calle de atrás llegó un pájaro grande a pararse en la azotea. Prendimos las lámparas de nuestros celulares para ver si podíamos verlo más a detalle y nos dimos cuenta
que nos estaba viendo, porque sus ojos brillaban de la luz que se reflejaba. Hasta ese punto, mi suegro no sabía nada, porque él se había subido a acostarse temprano. Cabe recalcar que a él se le da mucho lo de lo espiritual, hacer limpias, viajes astrales y etc. Y justo cuando mi suegra le dijo a su nieto que le fuera a hablar a su abuelito, el pájaro se fue y todos los perros de atrás empezaron a ladrar. Nadie durmió tranquilo esa noche. Mi abuelo una vez en Cerro Azul me contó que estando en el cerro, después de retirarse de soldado, se dedicaba a ser velador de parcelas o sembradíos de elote. Se encargaba de cuidarlas y evitar que se robaran los elotes. Entonces me cuenta que una noche que le tocó trabajar, él llegó de las 9 a las 7. Su jornada laboral era de las 9 de la noche a las 7 de la mañana. En todo el transcurso de la noche, desde que llegó, se sentía una vibra pesada, diferente, que hasta la luna llena se sentía fúnebre. Y como de costumbre, llegó. Empezó a dar sus rondines, vueltas por la parcela para cuidar. Como a las 12 de la noche que se fue a sentar a su silla, dice que empezó a sentir mucho sueño y cansancio, que en el momento se imaginó lo peor. Él ya sabía lo que iba a pasar. Me dijo que empezó a sentir una vibra pesada, frío. Se empezó a escuchar gemidos como si la gente estuviera caminando entre las parcelas, por lo que procedió a sacar su rifle. Como fue militar, sabe utilizar las armas. Así que como en esos tiempos no había seguridad, era cuidarse por uno mismo. Así que la gente cargaba sus propias armas para defensa. Entonces, con rifle en mano y apuntando hacia adentro de la parcela, empezó a gritar: ¿quién anda ahí? Y le respondían risas y se movían cada vez más las milpas, hasta que se armó de valor y entró apuntando a la parcela. Cuenta que salió un puerco corriendo y mi abuelo fue tras él para atraparlo, pensando que era un simple animal. Estaba por tomar al cochino de la cola. El puerco saltó y se paró en dos piernas y siguió corriendo. En ese momento mi abuelo se quedó paralizado, pues no creía lo que estaba viendo. Dice que apuntó para dispararle cuanto antes, pero al puerco le salieron dos alas y empezó a volar mientras se reía. Mi abuelo se quedó congelado por lo que vio, a tal grado que se le cayó el rifle y dice que cayó a sus pies de golpe y al momento salió del trance, se persinó, tomó su arma y corrió hacia casa, en shock por lo que había visto. Dijo que nunca había visto un nahual hasta ese momento, que había escuchado de ellos, pero nunca los había visto. Y hasta la fecha que me cuenta la historia, se le pone la piel de gallina. Hay una teoría que dice que todos somos nahuales, todos tenemos la capacidad de conectar con nuestro ser ancestral animal, pero que no todos desarrollan la habilidad. Entre el mito y la verdad.